La construcción de la feminidad bíblica, por Beth Allison Barr, capítulo 1, El comienzo del patriarcado. En mayo de 2019, Owen Strachan, expresidente del Consejo sobre la Masculinidad y la Feminidad Bíblica, escribió un ensayo titulado Orden Divino en una era caótica, sobre la predicación de las mujeres. Fue directo al grano, citando Génesis 1:1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. El argumento de Strachan siguió con confianza. Dios creó un orden divino en el que los maridos gobiernan a sus esposas y este orden se estableció al comienzo de la creación. El hombre es creado primero en el Antiguo Testamento y posee lo que en el Nuevo Testamento llamará autoridad sobre su esposa. Adán se constituye en el líder de su hogar. A él se le da autoridad y esa autoridad se moldea a semejanza de Cristo a medida que se desarrolla la historia bíblica. Sobre la base del liderazgo doméstico de un hombre, los hombres son llamados a proporcionar liderazgo espiritual y protección a la iglesia. Primera de Timoteo 2:9-15. Los ancianos predican, enseñan y pastorean el rebaño de Dios. Solo los hombres son llamados al cargo de anciano y solo los hombres que sobresalen como jefes de sus esposas e hijos deben ser considerados como posibles candidatos para el cargo de anciano. Primera de Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-9. Los hombres lideran, las mujeres siguen. La Biblia nos lo dice. Durante un tiempo yo también creí esto. Resonó por todas partes durante mi adolescencia y mi juventud. Lo escuché en una conferencia de Bill Gothard, a la que me invitaron algunas personas de la Iglesia Bautista del Sur de mi pequeño pueblo. Lo escuché de mis líderes de estudios bíblicos en la universidad. Lo escuché de los presentadores de estaciones de radio cristiana. Lo escuché de las notas de mi Biblia de estudio. Lo escuché en casi todas las ceremonias de bodas a las que asistí, pronunciando alto y claro mientras cada predicador leía Efesios 5. El liderazgo masculino era un zumbido familiar en el trasfondo de mi vida. Las mujeres eran llamadas a apoyar a sus maridos y los hombres eran llamados a liderar a sus esposas. Era una verdad inequívoca ordenada por la inerrante palabra de Dios. Pero esta era una historia demasiado familiar. Incluso desde mis primeros años de formación como historiadora, los argumentos cristianos sobre la jefatura masculina me preocupaban. Verá, los cristianos no fueron los únicos en argumentar que la subordinación de las mujeres es el orden divino. Los cristianos, históricamente hablando, llegan bastante tarde al juego del patriarcado. Podemos afirmar que los patrones de género de nuestras vidas son diferentes de los que se asumen en la cultura dominante, pero la historia cuenta una historia diferente. Permítame mostrarles, a partir de las fuentes de historia mundial que he estado enseñando durante más de 2 décadas, en qué medida el patriarcado cristiano imita el patriarcado del mundo no cristiano. ¿Qué es patriarcado? Primero, hablemos del patriarcado. No hace mucho los evangélicos hablaban mucho sobre el patriarcado. Russell Moore, actualmente presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur, declaró que patriarcado era una mejor palabra para la jerarquía de género cristiana conservadora que complementarismo. Le dijo a Mark Dever, pastor de la Iglesia Bautista Capitol Hill en Washington D.C., que a pesar de su apoyo al complementarismo, odia la palabra en sí. Prefiero la palabra patriarcado, dijo Moore. Moore planteó un argumento similar en el artículo anterior, advirtiendo que el abandono evangélico de la palabra el patriarcado fue una capitulación ante la presión secular de los pares. Para Moore, esta no fue una buena razón para renunciar a la palabra. Como él escribe, debemos recordar que el evangelio es también un término negativo en muchos contextos. Debemos permitir que los propios patriarcas y apóstoles, no los editores de Playboy o la revista MC, definan la gramática de nuestra fe. Debido a que la palabra patriarcado en sí es bíblica, los cristianos bíblicos deberían estar orgullosos de usarla. Me enteré por primera vez de la conversación evangélica sobre la palabra patriarcado en una publicación de blog de 2012 escrita por Rachel Held Evans, la conocida autora de Un año de feminidad bíblica. Observó que Owen Strachan también usó la palabra patriarcado. Por supuesto que busqué la referencia. Recuerdo sonreír cuando leí las palabras de Strachan. Su enfoque directo proporcionó un compromiso entre los evangélicos que prefieren la palabra patriarcado, como Moore, y aquellos que prefieren usar la palabra complementario, como Dennis Burke, el actual presidente del Consejo sobre la Masculinidad y la Feminidad Bíblica. Durante milenios, explica Strachan, los seguidores de Dios han practicado lo que solía llamarse patriarcado y ahora se llama complementariedad. La complementariedad es patriarcado. Owen Strachan tiene razón, al menos en esto. Entonces, ¿qué es patriarcado? La historiadora Judith Bennett explica que el patriarcado tiene 3 significados principales en inglés. 1. Líderes eclesiásticos masculinos como el patriarca, arzobispo de Constantinopla, en la ortodoxia griega. 2. Poder legal de los hombres jefes de hogar, padres, esposos. 3. Una sociedad que promueve la autoridad masculina y la sumisión femenina. Es este tercer significado en el que, al igual que Bennett, nos concentraremos. Como escribe Bennett, cuando las feministas en los mítines cantan
el patriarcado tiene que desaparecer, no estamos hablando de las estructuras eclesiásticas de la ortodoxia griega o de una forma específica de dominación paternal dentro de las familias, sino sobre un sistema general mediante el cual las mujeres han estado y están subordinadas a los hombres. Este tercer significado abarca los dos primeros, tanto la tradición de los líderes masculinos de la iglesia como la autoridad de los jefes de hogar masculinos funcionan dentro de culturas que generalmente promueven la autoridad masculina y la sumisión femenina. El evangelicalismo estadounidense proporciona un buen ejemplo. Un estudio de Barna de 2017, centrado en la percepción de las mujeres y el poder en la sociedad estadounidense, extrajo evidencia de 3 encuestas para comprobar actitudes hacia las mujeres en varios grupos demográficos, incluido el género, la edad, la preferencia política y la identidad religiosa, evangélica, protestante, católica y cristiano practicante. El estudio encontró que los evangélicos son el grupo más vacilante a la hora de apoyar el trabajo de las mujeres fuera del hogar. Solo el 52% se sienten cómodos con la posibilidad futura de que haya mujeres más que hombres en la fuerza laboral, un porcentaje más de 20 puntos por debajo del de los evangélicos que de la población estadounidense en general. Los evangélicos también expresan su mayor malestar con una directora ejecutiva. El estudio también encontró que los evangélicos son los que menos se sienten cómodos con las mujeres como pastoras, 39%. Para los evangélicos, estas actitudes están relacionadas. Limitar la autoridad espiritual de las mujeres va de la mano con limitar su poder económico. Como lo expresa el estudio, estos roles quizás se deban a una interpretación más tradicional de los roles de las mujeres como principales cuidadoras en el hogar. Influencia de las enseñanzas evangélicas que subordinan a las mujeres dentro del hogar y dentro de los muros de la iglesia. Actitudes hacia las mujeres en el lugar de trabajo o considerado dentro del marco de Bennett, la autoridad eclesiástica masculina y la autoridad doméstica masculina existe dentro de las prácticas culturales más amplias que subordinan a las mujeres a los hombres. El patriarcado no se limita a una esfera. Consideremos un ejemplo aún más específico de cómo las actitudes patriarcales se manifiestan en la cultura evangélica. Hace varios años, cuando mi esposo se desempeñaba como pastor de jóvenes, nuestra iglesia estaba buscando una nueva secretaria. Sugirió a un amigo nuestro para el puesto. El amigo realmente necesitaba trabajo adicional y tenía la ventaja de ser miembro de la iglesia, pero el amigo era hombre y mi marido lo estaba sugiriendo para ser secretario de la iglesia. La respuesta de uno de los pastores fue reveladora. ¿Este hombre, preguntó el pastor, realmente querría contestar el teléfono? Estaba bien contratar a una mujer para contestar el teléfono, pero el trabajo sería degradante para un hombre. De hecho, fue tan degradante que el pastor prefirió no contratarlo, a pesar de la necesidad financiera de nuestro amigo. El trabajo propio de una mujer estaba por debajo de la dignidad de un hombre. Este ejemplo de un hombre considerado por encima del trabajo adecuado para una mujer encaja en un patrón social más amplio en el que el trabajo de los hombres se valora más que el de las mujeres. Las mujeres superan en número a los hombres en mi ciudad natal de Waco, Texas, y las mujeres superan en número a los hombres en 2 de las 3 instituciones locales de educación superior. Más mujeres asisten a la Universidad de Baylor y al McLennan Community College, mientras que más hombres asisten al Texas State Mechanical College. Sin embargo, las mujeres en Waco promedian cerca de $20,000 menos en ingresos anuales que los hombres. La mayor brecha salarial entre hombres y mujeres se da en los niveles directivos y administrativos superiores, donde los hombres ganan casi $120,000 al año, mientras que las mujeres ganan solo $78,000. El trabajo de las mujeres literalmente vale menos que el de los hombres. Este patrón de devaluar el trabajo de las mujeres, ya sea de tipo de trabajo o el valor monetario del trabajo, es un ejemplo de patriarcado, un sistema general que valora a los hombres y sus contribuciones más que a las mujeres y sus contribuciones. Russell Moore sostiene que este sistema general de patriarcado no es el mismo que la jerarquía de género complementaria. El patriarcado cristiano no es patriarcado pagano, como él lo llama. Moore advierte contra un patriarcado depredador que daña a las mujeres, pero también continúa apoyando un sistema que promueve la autoridad masculina y la sumisión femenina. Sostiene que una estructura familiar ordenada, en la que las esposas se someten solo a sus propios maridos y los padres sirven como un signo visible de responsabilidad, mejora la vida para todos. Entonces, ¿tienes razón? ¿Es diferente el patriarcado cristiano? El patriarcado cristiano es solo patriarcado. ¿Pero solo trabajas a tiempo parcial? Entonces, ¿cuántas horas te quita eso de casa durante la semana? Oh, ¿amamantas? Me imaginé que no hacías eso ya que trabajabas. ¿A su marido le parece bien que usted gane más dinero que él?
Estas son solo una muestra de las preguntas que me han hecho durante los últimos 20 años. La esposa de un pastor que continuó su propia carrera, incluso cuando tenía hijos, dejó perplejo a muchos en mi comunidad evangélica, incluidos algunos de mis estudiantes universitarios. Un estudiante fue particularmente elocuente, era teológicamente conservador y expresó su preocupación por mi elección de continuar enseñando como esposa y madre, especialmente como esposa. Me desafiaba con tanta frecuencia en el aula que comencé a reescribir el material de la conferencia, tratando de minimizar sus interrupciones. No tuve éxito. Una vez, el estudiante sugirió que aclarara mi material de enseñanza con mi esposo antes de presentarlo en mi salón de clases. Esto me enojó y me puso nerviosa al mismo tiempo. Me enojó que considerara apropiado sugerirme que sometiera mis materiales didácticos a la autoridad de mi marido. Me ponía nerviosa porque cada semestre me preocupaba cómo mi vocación como profesora chocaba con las perspectivas cristianas conservadoras sobre la sumisión femenina. Cuando leí el intento de Russell Moore de distinguir el patriarcado cristiano del patriarcado pagano, me vino a la mente la experiencia que tuve con este estudiante. Según Moore, el patriarcado pagano anima a las mujeres a someterse a todos los hombres, mientras que el patriarcado cristiano solo se refiere a que las esposas se someten a sus maridos. Moore ha suavizado su discusión sobre el patriarcado a lo largo de los años, enfatizando en su libro de 2018 que en la creación a hombres y mujeres nunca se les ha dado dominio unos sobre otros, sin embargo todavía se aferra al liderazgo masculino. Si bien escribe que las escrituras derriban la idea de que las mujeres en general deben ser sumisas a los hombres en general, explica que la sumisión conyugal implica cultivar una actitud voluntaria de reconocimiento hacia el liderazgo piadoso. Por lo tanto, su actitud general permanece sin cambios. Las mujeres no deben someterse a los hombres en general, patriarcado pagano, pero las esposas deben someterse a sus maridos, patriarcado cristiano. Buen intento, pensé, díselo a mi estudiante conservador. Debido a que ese estudiante me consideraba bajo la autoridad de mi esposo, estaba menos dispuesto a aceptar mi autoridad sobre él en un salón de clases universitario. No importa cuánto quiera Moore separar el patriarcado pagano del patriarcado cristiano, no se puede. Ambos sistemas ponen el poder en manos de los hombres y lo quitan a las mujeres. Ambos sistemas enseñan a los hombres que las mujeres tienen una clasificación más baja que ellos. Ambos sistemas enseñan a las mujeres que sus voces valen menos que las de los hombres. Moore puede afirmar que las mujeres solo le deben sumisión a sus propios maridos, no a los hombres en general, pero socava esta afirmación al excluir a las mujeres como pastoras y ancianas. Si los hombres simplemente por su sexo tienen el potencial de predicar y ejercer autoridad espiritual sobre una congregación de la iglesia, pero las mujeres simplemente por su sexo no, entonces eso les da a los hombres en general autoridad sobre las mujeres en general. Mi estudiante conservador me consideraba bajo la autoridad tanto de mi esposo como de mi pastor y me trató en consecuencia. El patriarcado cristiano no permanece confinado dentro de las paredes de nuestros hogares, no se queda detrás de nuestros púlpitos, no se puede quitar de las chaquetas de traje como una etiqueta con su nombre a medida que los hombres evangélicos pasan de negar el liderazgo de las mujeres en la iglesia a aceptar la autoridad de las mujeres en el trabajo o en el aula. El ejemplo de mi secretario de iglesia muestra cómo el patriarcado cristiano se extiende a nuestras actitudes y prácticas cotidianas. Incluso la interpretación más estricta de los textos paulinos no puede proporcionar ninguna justificación teológica de por qué un hombre no puede servir como secretario de la iglesia. El patriarcado simple y secular, que valora menos el trabajo de las mujeres que el de los hombres, proporciona la respuesta. El patriarcado con cualquier otro nombre sigue siendo patriarcado. Los complementarios pueden argumentar que las mujeres son iguales a los hombres, al igual que la enmienda de 1998 de la Convención Bautista del Sur a la Fe y Mensaje Bautista. El marido y la esposa tienen el mismo valor ante Dios, ya que ambos fueron creados a imagen de Dios. Sin embargo, su insistencia en que el igual valor se manifiesta en roles desiguales refuta esto. El historiador Barry Hawkins cita el pasaje clave de la controvertida declaración aprobada en la reunión de la Convención Bautista del Sur en junio de 1998. Una esposa debe someterse gentilmente al liderazgo de servicio de su esposo, así como la iglesia se somete voluntariamente al liderazgo de servicio de su esposo, a la jefatura de Cristo. Ella, al ser la imagen de Dios como lo es su esposo y por lo tanto igual a él, tiene la responsabilidad que Dios le ha dado de respetar a su esposo y servirle como ayuda en el manejo del hogar y en la crianza de la próxima generación. La afirmación es ciertamente que el trabajo de las mujeres, desde las tareas domésticas hasta el cuidado de los niños y contestar teléfonos, es valioso y digno. Pero cuando ese mismo trabajo se considera inadecuado para que lo haga un hombre, se revela la verdad. El trabajo de las mujeres es menos importante que el de los hombres. Además, así como se degrada a los hombres
hombres por realizar trabajos de mujeres que a menudo conllevan menos autoridad y en consecuencia salarios más bajos, a las mujeres se les restringe hacer trabajos de hombres, que contienen más autoridad y salarios más altos. De esta manera, el patriarcado cristiano modela el patriarcado de la sociedad en general. Nuestro pastor valoraba menos el trabajo de una mujer que el trabajo de un hombre, así como la economía de mi ciudad natal valora menos el trabajo de las mujeres, casi $20,000 menos al año que el trabajo de los hombres. Russell Moore tiene razón al preferir el término patriarcado, porque, siendo realistas, es el término correcto a utilizar, pero se equivoca al pensar que el modelo cristiano es diferente. De hecho, en lo que respecta al trato dado a las mujeres a lo largo de la historia, el presente se parece muchísimo al pasado. Lo poco que ha cambiado la brecha salarial entre mujeres y hombres con el tiempo me asusta y fascina a la vez como historiadora medieval. Judith Bennett describe esta sorprendente realidad. Las mujeres que trabajan hoy en Inglaterra comparten una experiencia con las mujeres asalariadas de hace 7 siglos. Se llevan a casa solo alrededor de las 3/4 partes de los salarios que ganaban los hombres. En la década de 1360, las mujeres ganaban el 71% de los salarios masculinos. Hoy ganan alrededor del 75%. Esta continuidad histórica, lo que Bennett llama el equilibrio patriarcal, brinda un apoyo superficial a la idea de la feminidad bíblica. Sin embargo, cuando se examina detenidamente, los orígenes históricos del patriarcado debilitan en lugar de reforzar la noción evangélica de la feminidad bíblica. En casi todas las épocas y entre todos los grupos étnicos se puede encontrar una jerarquía de género en la que las mujeres están por debajo de los hombres. Cuando la Iglesia niega a las mujeres la capacidad de predicar, liderar, enseñar y a veces incluso trabajar fuera del hogar, la Iglesia continúa una larga tradición histórica de subordinar a las mujeres. Así que volvamos al comienzo de la historia, o al menos lo más cerca que podamos, y veamos qué aprenden mis estudiantes de historia mundial sobre el patriarcado. La continuidad histórica del patriarcado cristiano. En 1839, un joven erudito inglés se distrajo camino a Sri Lanka. Su nombre era Austen Henry Leichhardt, y los montículos de arena que acecharon su viaje estaban ubicados en el corazón de la antigua Siria, el actual Irak. Lo que descubrió resultaron ser los restos de las grandes ciudades asirias de Nimrud y Nínive. ¿Recuerdas a Jonás? Nínive es la ciudad a la que Dios le ordenó a Jonás que predicara el arrepentimiento, un mandato al que Jonás se resistió porque los asirios eran un pueblo terrible, desollaban vivos a los enemigos y luchaban contra leones capturados, al estilo gladiador para entretenerse. Sin embargo, a pesar de su forma de abofetear a los peces, no puedo resistirme a una referencia de VeggieTales. También eran bastante sofisticados. Enterrada en lo profundo de las otroras feroces murallas de la ciudad y de los ahora desmoronados zigurats, había una extensa biblioteca antigua. Albergaba los fragmentos de arcilla de una de las historias más antiguas de la existencia humana, la historia del rey guerrero Gilgamesh. El texto superviviente data de la biblioteca del siglo VII del último gran rey del imperio asirio, Asurbanipal, pero la historia en sí era bien conocida mucho antes y hay versiones de ella que salpican del antiguo cercano oriente. Gilgamesh es un dios, cortesía de su diosa madre, pero está maldito con la mortalidad, cortesía de su padre terrenal. Su padre le dejó el trono de la gran ciudad sumeria de Uruk, lo que significa que Gilgamesh es una figura semi-histórica. El texto antiguo nos dice que Gilgamesh gobernó como el quinto rey de la primera dinastía de Uruk alrededor del 2750 a.C. La epopeya de Gilgamesh me parece fascinante. Los personajes tienen profundos defectos. Un rey aburrido que hace la guerra para mejorar su reputación. Un compañero leal que incita al mal comportamiento de su mejor amigo. Una mujer despreciada que intenta liberar una plaga de zombies en la tierra porque está muy enojada. Dados sus dramáticos giros y vueltas, me sorprende que la historia aún no se haya convertido en un éxito de taquilla de Hollywood. Está lleno de acción y mucho drama, incluido mucho sexo y monstruos sobrenaturales. Sin embargo, no son los monstruos sobrenaturales los que me atraen de la historia. Es la continuidad de la experiencia humana lo que la hace tan convincente. Incluso hace 4000 años, la gente actuaba de forma muy parecida como lo hace hoy. Una de mis partes favoritas es el momento posterior a la pérdida de Gilgamesh de su mejor amigo Enkidu, a causa de una enfermedad debilitante. En un grito sorprendentemente moderno, Gilgamesh exige que el mundo se haga eco de su dolor y dice: llorar, que los caminos que recorrimos juntos se inunden de lágrimas, que el río que calmaba nuestros pies se desborde de sus orillas mientras las lágrimas se hinchan y corren por mis mejillas polvorientas. Deja que las nubes y las estrellas corran velozmente contigo hacia la muerte.
Lo podemos ver desplomado sobre el cuerpo de su amigo. Podemos sentir su dolor, ya que se hace eco del nuestro. Todavía amamos y lloramos de la misma manera que lo hacía la gente de hace más de 4000 años. Todavía lloramos de dolor. La crudeza del dolor humano recorre toda la epopeya de Gilgamesh. También lo hace la realidad del patriarcado. Desde la prostituta que civiliza al salvaje Enkidu, hasta el sabio tabernero y las vírgenes que Gilgamesh lleva a su cama. Las mujeres desempeñan papeles importantes a lo largo de las historias de Gilgamesh. Incluso hacen avanzar la trama en momentos claves. Por ejemplo, cuando Gilgamesh está más fuera de control, la prostituta Shamhat seduce a Enkidu, incitándolo a entrar en Uruk y desafiar al rey tiránico. Shamhat no hace esto por su propia voluntad. El cazador, que estaba cansado de que el salvaje Enkidu rompa sus trampas y proteja a los animales, le ordena que vaya a Enkidu y que vea qué encanto y fuerza tiene una mujer. Shamhat lo hace, mostrándole a Enkidu su cuerpo. Una vez asigné accidentalmente una traducción demasiado precisa de este encuentro y tuve un momento vergonzoso en clases. Y se quedó con él durante 7 noches, enseñándole no solo sobre sexo, sino también sobre civilización. Este episodio sobre Shamhat y Enkidu cambia toda la historia. Es a través de Shamhat que Gilgamesh conoce a Enkidu. Después de una violenta batalla, Gilgamesh se da cuenta de que no puede derrotar a Enkidu y lo acepta como su igual. Los dos se vuelven inseparables. A partir de ese momento, en lugar de aliviar su aburrimiento obligando a los jóvenes de su reino a guerras interminables, y a las mujeres jóvenes, incluso las casadas, a su cama, Gilgamesh emprende una serie de aventuras que culminan con la muerte de Enkidu y lanzan la búsqueda de la inmortalidad de Gilgamesh. En otras palabras, Shamhat es el catalizador de toda la trama. Mujeres como Shamhat desempeñan papeles fundamentales a lo largo de la historia. Sin embargo, las mujeres nunca toman la iniciativa, como ha subrayado la estudiosa en religión Rebecca Harris. Incluso Shamhat solo hace lo que una figura de autoridad masculina, el cazador, le dice que haga. Las mujeres en la narrativa de Gilgamesh funcionan principalmente como ayudantes. Las historias recopiladas de la epopeya, escrita por hombres, para hombres y sobre hombres, retratan a las mujeres como apoyadoras y subsidiarias. Las mujeres trabajan, hablan y se mueven a lo largo de la narración, pero su papel principal es satisfacer las necesidades físicas de los hombres, darles consejos y consuelo. Siduri, el tabernero, quizás sea el mejor ejemplo de esto. No solo ofrece alcohol y consuela a Gilgamesh cuando está cansado de su búsqueda y abrumado por el dolor por la muerte de Enkidu, sino que también le da un consejo revelador. Lo mejor que podemos hacer ahora es cantar y bailar. Disfrute de la comida caliente y las bebidas frías. Aprecia a los niños a quienes tu amor da vida. Báñate fácilmente en aguas dulces y refrescantes. Juega alegremente con tu esposa elegida. Las mujeres eran guardianas del hogar, incluso en el mundo caótico y peligroso de la antigua Sumeria. Las mujeres proporcionaban las comodidades de la comida, el sexo y una vida familiar feliz. En cierto sentido, la epopeya de Gilgamesh apoya la afirmación de Albert Mohler, que la historia está del lado del complementarismo. Mohler, actual presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, escribe que es una realidad histórica innegable que los hombres han predominado en posiciones de liderazgo y que los roles de las mujeres se han definido en gran medida en torno al hogar, los niños y la familia. Evidencia bíblica. Mohler continúa, destaca esta continuidad histórica. El patrón de la historia afirma lo que la Biblia revela incuestionablemente, que Dios ha hecho a los seres humanos a su imagen como varón y mujer. Entendemos que la Biblia presenta un hermoso retrato de complementariedad entre los sexos, como hombres y mujeres encargados de reflejar la gloria de Dios de una manera distinta. Así como las mujeres eran las guardianas del hogar y la familia, las sostenedoras domésticas de los hombres, hace más de 4000 años, probablemente continuarían siéndolo hoy si no fuera por la influencia disruptiva y antibíblica del feminismo. Un alcance tan amplio de continuidad histórica convence a Moore de que el complementarismo debe ser el diseño de Dios. El patriarcado existe en la epopeya de Gilgamesh, una historia sobre hombres y mujeres al comienzo de la historia, porque el patriarcado fue diseñado por Dios, o al menos eso dice la narrativa patriarcal cristiana. Las mujeres deben reclamar con orgullo sus papeles como actores secundarios porque este es el plan divino de Dios. Las mujeres del pasado eran tal como son y deben seguir siendo las mujeres del presente, subordinadas. No es de extrañar que tantos complementarios estén molestos por las narrativas recientes de la cultura pop, como las películas de Marvel y la nueva trilogía de Star Wars, que asigna a mujeres papeles protagónicos. Como ha dicho Dennis Burke, he notado que en Star Wars y en las películas de acción en general hay un alejamiento de los héroes protagonistas masculinos. Las protagonistas guerreras que salvan a los hombres están a la orden del día: Rey, Wonder Woman, Eleven, etc. Para él y para
Para otros, las mujeres guerreras reflejan una agenda feminista que subvierte el orden de Dios. Pero la propia continuidad del patriarcado debería hacernos reflexionar. El patriarcado parece correcto porque es la práctica histórica del mundo. En la antigua Mesopotamia, las mujeres eran tratadas como una propiedad, tenían menos oportunidades de educación. Ellas eran definidas principalmente por sus relaciones con los hombres, estaban legalmente despojadas de su poder como esposas, fueron objeto de violencia física patrocinada legalmente y rara vez llegaron a hablar por sí mismas en la narrativa histórica. Como concluye Martin Stoll en su estudio exhaustivo en 2016 titulado Mujeres en el Antiguo Cercano Oriente, en la sociedad antigua a las mujeres les iba mucho peor que a los hombres. Al llegar al final, esperamos que ninguno de nuestros lectores cierre este libro sin soltar un suspiro de tristeza. Mis alumnos modernos se resisten a cómo la ley babilónica permitía a los maridos ahogar a sus esposas por presunto adulterio, pero mis alumnos también viven en el estado de Texas, en el que las mujeres constituyen el 94% de las víctimas de asesinatos y suicidios de parejas, de hecho, sin mencionar que en Estados Unidos, casi el 25% de las mujeres ha experimentado violencia física grave por parte de una pareja íntima. Esta evidencia muestra no solo la continuidad del patriarcado desde la antigua Mesopotamia hasta la América moderna, sino también la continuidad de su punto más oscuro. En lugar de ser un motivo de orgullo para los cristianos, ¿no debería ser motivo de preocupación la continuidad histórica de una práctica que ha hecho que a las mujeres les vaya mucho peor que a los hombres durante miles de años? ¿No deberían los cristianos, llamados a ser diferentes al mundo, tratar de manera diferente a las mujeres? ¿Qué pasa si el patriarcado no es una orden divina, sino que es el resultado del pecado humano? ¿Qué pasaría si en lugar de ser creado divinamente, el patriarcado se deslizara hacia la creación solo después de la caída? ¿Qué pasa si la razón por la que el fruto del patriarcado es tan corrupto, incluso dentro de la iglesia cristiana, es porque el patriarcado siempre ha sido un sistema corrupto? En lugar de suponer que el patriarcado es instituido por Dios, debemos preguntarnos si el patriarcado es producto de manos humanas pecaminosas. Cambiando la narrativa. Recuerdo la primera vez que se me ocurrió darle la vuelta a la narrativa cristiana sobre el patriarcado. Acababa de terminar mi seminario nocturno sobre estudios de la mujer en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y me dirigía al Chili's en Durham, donde mi marido trabajaba doble turno. Ambos éramos estudiantes de posgrado a tiempo completo, yo en el programa de doctorado de historia en Chapel Hill y él en el Seminario Teológico Bautista Southeastern. Yo recibía un estipendio en Chapel Hill, alrededor de $11,000 por año, mientras él trabajaba como ministro juvenil a tiempo parcial en una iglesia bautista local, ganando alrededor de $100 por semana. Servir mesa significaba que podíamos pagar la cuenta. También significaba que podíamos comprarnos comidas a mitad de precio. En noches como esta, cuando él trabaja doble turno, yo me sentaba en una mesa y disfrutaba de la única comida de restaurante que podíamos permitirnos, sin mencionar las recargas gratuitas de mis Coca-Colas Light a medio precio. Éramos tan jóvenes, tan pobres y tan ocupados. Esas comidas baratas fueron una bendición, pero esa noche no estaba pensando en la cena, estaba pensando en la conversación de mi seminario de estudios de la mujer. Había pasado el semestre leyendo y discutiendo la situación de las mujeres, desde el mundo antiguo hasta el mundo moderno. La historia contó una historia continua de patriarcado, de mujeres reprimidas, oprimidas, devaluadas y silenciadas. Esa noche la historia me impactó. La conversación giró hacia los bautistas del sur y Paige Patterson, entonces presidente del Seminario Teológico Bautista del Sudeste. Por la misma razón por la que Patterson se convirtió en un héroe en el mundo bautista del sur, se volvió repugnante mi seminario de esa noche, por sus puntos de vista sobre los roles de género. Patterson predicó que los hombres fueron creados divinamente para liderar y ejercer autoridad, y las mujeres para seguir y someterse. La influencia de hombres como Patterson, e irónicamente también su esposa, llevó a la CBS a reescribir su declaración de fe, creando primero la resolución de 1984, que enfatiza la creación secundaria de las mujeres, seguida de la declaración de 1998, sobre la sujeción de las esposas a sus maridos. La declaración de sumisión rápidamente se convirtió en una enmienda que culminó con la adición final, y para entonces ya no controvertida, al mensaje de fe bautista del 2000, de que solo los hombres pueden servir como pastores principales. En mi seminario burbujeó una indignación desconcertada, no solo por las opiniones de Patterson, sino también por las miles de mujeres que lo apoyaban. No se nos pasó por alto que fue la esposa de Patterson,
Dorothy, quien luchó tan decididamente en la Convención de 1998 para mantener la línea de la sumisión de las mujeres. Ella argumentó en contra de la frase «tanto el marido como la mujer deben someterse amablemente el uno al otro», porque implica similitud, incluso igualdad, entre maridos y esposas. Ella insistió en que existía una jerarquía divina en la relación matrimonial y que solo las mujeres estaban llamadas a someterse gentilmente al liderazgo de sus esposos. ¿No es irónico que una mujer encabezara la iniciativa para prohibir a las mujeres ocupar puestos de liderazgo? Pero la cuestión que me preocupaba no era por qué mujeres como Dorothy Patterson apoyaban tan claramente la sumisión femenina. Sabía por qué muchas mujeres lo apoyaban, porque creíamos que el liderazgo masculino estaba divinamente ordenado. Me enseñaron que Dios ordenó a las mujeres a seguir el liderazgo espiritual de sus maridos en el hogar y de los pastores varones en la iglesia, debido a que se suponía que el cristianismo debía verse diferente del mundo. Tenía sentido que un seminario de posgrado en estudios de la mujer en una universidad pública de investigación secular objetara a un cristiano en cuanto a comprensión de roles de género, mientras el mundo promovía el feminismo y desdibujaba los límites entre roles masculinos y femeninos, o eso me habían hecho creer. El cristianismo promovía una jerarquía de género divinamente ordenada que aportaba claridad y orden a la vida cotidiana. Entendí el argumento de Dorothy Patterson porque yo era parte del mundo de Dorothy Patterson, pero incluso entonces tenía preocupaciones. Los cristianos fuimos llamados a ser radicalmente diferentes en la forma en que defendemos la dignidad de todas las personas, incluidas las mujeres. Ese semestre me di cuenta de cuán históricamente anodinos eran los ideales cristianos de género. En lugar de lucir diferentes en la forma en la que tratamos a las mujeres, los cristianos se parecían a todos los demás. Kate Naberson aún no había escrito su libro sobre la piedad moderna temprana, por lo que todavía no había leído su hermosa descripción de las personas que incorporaban las escrituras en su vida cotidiana. Frases de las escrituras las llamó. Esa noche pensé en una frase de las escrituras. Yo, bautista de cuna, aprendí a leer y estudiar la Biblia a una edad temprana, y las escrituras siempre han fluido a lo largo de mi vida. Fluyó por mi cabeza esa noche. Mientras mi corazón clamaba a Dios en busca de respuestas, recordé las palabras de Génesis 3:16, parte de la maldición de la caída, casi como si estuvieran grabadas en el cielo nocturno. Con dolor darás a luz los hijos, pero tu deseo será para tu marido y el gobernarte. Dios le habló estas palabras a Eva en el jardín del Edén, después de que ella pecó y tomó el fruto del árbol prohibido. Como lo expresaba la Vulgata Latina, que se estaba convirtiendo en una de las principales Biblias que usé como medievalista, con dolor darás a luz a los hijos y estarás bajo el poder de tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahí estaba, la explicación bíblica del nacimiento del patriarcado. El primer pecado humano construyó la primera jerarquía de poder humano. Alice Matthews, teóloga y exdecana académica del Seminario Teológico Gordon Caldwell, explica muy bien la perspectiva bíblica del nacimiento del patriarcado en su libro Gender Rulers and the People of God. Escuche lo que ella dice. Es en Génesis 3:16, Dios hablando a la mujer, donde vemos por primera vez la jerarquía en las relaciones humanas. La jerarquía no era la voluntad de Dios para la primera pareja, pero fue impuesta cuando decidieron ignorar su orden y comer del fruto prohibido. Adán ahora estaría sujeto a su fuente, la tierra, así como Eva ahora estaba sujeta a su fuente, Adán. Este fue el momento del nacimiento del patriarcado. Como resultado de su pecado, el hombre era amo sobre la mujer y la tierra ahora era amo sobre el hombre, contrariamente a la intención original de Dios en la creación. Como pueden ver, el patriarcado no era lo que Dios quería. El patriarcado fue el resultado del pecado humano. Lo que era nuevo para mí esa noche era bastante viejo, teológicamente hablando. Todo el mundo ya sabía que el patriarcado era resultado de la caída. Stanley Gundry, expresidente de la Sociedad Teológica Evangélica, afirma esto con total naturalidad en un ensayo de 2010. El patriarcado que sigue apareciendo en el texto bíblico es una mera adaptación de la realidad de los tiempos y la cultura. No es un reflejo del ideal divino para la humanidad. El patriarcado es creado por personas, no ordenado por Dios. Catherine Bushnell, una misionera en China a principios del siglo XX, tenía una opinión similar. Advirtió sobre el peligro del patriarcado para las mujeres. En lugar de deseo, prefirió traducir la palabra en Génesis 3:16 como torneado. Así tradujo el versículo: te volverás a tu marido y él se enseñoreará de ti. Antes de la caída, tanto Adán como Eva se sometían a la autoridad de Dios. Después de la caída, debido al pecado, las mujeres ahora se volvieron primero hacia sus maridos y sus maridos, en lugar de a Dios, gobernarían sobre ellas.
Me encanta cómo la historiadora Kristen Coves-Dumes describe la interpretación de Rushnell como un golpe teológico que trastocó la comprensión victoriana de la feminidad. Como explica Dumes, para Rushnell, la autoridad masculina sobre las mujeres contradecía la voluntad de Dios y perpetuaba la rebelión original del hombre contra Dios. Por lo tanto, las mujeres continuaron cometiendo el pecado de Eva cuando se sometieron a los hombres en lugar de a Dios. El patriarcado para Rushnell no era solo el resultado de la maldición, estaba incrustado en la caída misma. La rebelión de Adán fue reclamar la autoridad de Dios para sí mismo, y la rebelión de Eva fue someterse a Adán en lugar de a Dios. No sabía nada de Alice Matthews cuando era adolescente. Ciertamente no sabía nada de Catherine Rushnell. Me uní al grupo de jóvenes de mi iglesia a finales de los años 80, en el apogeo de autores e influyentes evangélicos como James Dobson, Pat Robertson, Tim y Beverly LaHaye, fundadora de Concerned Women for America, Elizabeth Elliot y los Patterson. En conjunto, los devocionales, los estudios bíblicos, los libros sobre el matrimonio y los consejos para padres que habían sido influenciados por sus enseñanzas saturaron el mundo editorial cristiano. El mensaje para las mujeres era inquietantemente uniforme. Las mujeres cristianas se someten a la autoridad de sus esposos, cuidando del hogar y la familia mientras los hombres dirigen, protegen y proveen. Tomemos por ejemplo lo que Dodson escribió en 1994 sobre por qué el hombre debería ser el único sostén de la familia. Él escribe: "Me gustaría que me fuera posible enfatizar cuán crítica es esta comprensión masculina para la estabilidad familiar. Una de las mayores amenazas para la institución de la familia de hoy está socavando este papel de protector y proveedor. Esta es la contribución para la cual los hombres fueron diseñados. Si se les quita, se pone en peligro su compromiso con sus esposas e hijos". Fin de la cita. Unos 10 años antes, Dodson había aconsejado a una mujer aterrorizada por su marido porque él la golpeaba habitualmente, pero que aún quería permanecer en el matrimonio, que el divorcio no era la solución, que debería trabajar hacia la reconciliación. A las mujeres evangélicas como yo se nos enseñó que el diseño de Dios para el matrimonio eran esposas sumisas, preferiblemente amas de casa, y esposos líderes, preferiblemente sostén de la familia. Recuerdo haber asistido a un evento de discipulado ahora cuando estaba en la escuela secundaria. El líder nos explicó que Dios diseñó a las mujeres específicamente para ser esposas y dedicarse a sus maridos. Esta fue la primera vez que recuerdo haber escuchado eso en la iglesia, pero no sería la última, porque ese año se publicó lo que Dumes llama un manifiesto de defensa de la diferencia de género dada por Dios. Este es Recuperando la masculinidad y la feminidad bíblica, de John Piper y Wayne Grudem. Si bien Piper y Grudem admiten que la prescripción de Génesis 3:16, "Él se enseñoreará de ti", es resultado de la caída, todavía argumentan que la jefatura masculina fue ordenada por Dios antes de la caída. Ellos escriben: "Pero el silencio en este punto con respecto a la realidad del liderazgo amoroso de Adán antes de la caída da la impresión de que el gobernamiento caído y el liderazgo ordenado por Dios están agrupados y descartados. Nuevamente se ignora la idea bíblica. Pablo nunca apela a la maldición o la caída como explicación de la responsabilidad del hombre de liderar. Siempre apela a los actos de Dios antes de la caída". Unos años más tarde, Grudem publicó la primera edición de su popular Teología Sistemática, una introducción a la teología bíblica, donde amplificó lo que se había expuesto en Recuperando la masculinidad y la feminidad bíblica, argumentando que la maldición trajo una distorsión del liderazgo humilde y considerado de Adán y la sumisión inteligente y voluntaria de Eva a ese liderazgo que existía antes de la caída. El resto, como suele decirse, es historia. El hecho consumado presentado a las mujeres evangélicas fue que el diseño de Dios para el liderazgo masculino y la sumisión femenina era una condición eterna y divina. Una vez que finalmente me encontré cara a cara con la fealdad y la omnipresencia del patriarcado histórico, me di cuenta de que, en lugar de ser diferentes del mundo, los cristianos eran como todos los demás en el trato que daban a las mujeres. Cuando Dodson defendió el deseo de una mujer maltratada de permanecer con su marido, fue solo una voz más en más de 4000 años de historia que estuvo de acuerdo. El lugar de las mujeres está bajo el poder de los hombres. La verdad histórica sobre el patriarcado. En muchos sentidos, el debate entre igualitarios, aquellos que defienden la igualdad bíblica entre hombres y mujeres, y los complementarios, aquellos que defienden una jerarquía bíblica de género que subordina a las mujeres a los hombres, está estancado. Mientras que complementarios como John Piper y Wayne Grudem proclaman que el liderazgo masculino existía antes de la caída, igualitarios como Alice Matthews y Philip B. Payne proclaman que solo llegó después. Pero cuando tuve mi epifanía sobre el comienzo del patriarcado, no fue solo el texto bíblico lo que me convenció, fue porque el texto
texto bíblico encajaba muy bien con la evidencia histórica. En otras palabras, el debate sobre la interpretación de Génesis 3:16 no es solo un caso de él dijo o ella dijo. La evidencia histórica sobre los orígenes del patriarcado puede hacer avanzar la conversación. Déjeme mostrarle lo que quiero decir. En 1986, Gerda Lerner argumentó que el patriarcado es una construcción histórica vinculada al militarismo, la jerarquía y el racismo. La epopeya de Gilgamesh, según Lerner, se sitúa no solo en el comienzo de la historia, sino también del principio del patriarcado. La historia da testimonio de uno de los primeros surgimientos de la compleja sociedad humana, la civilización. Tan pronto como los humanos forjaron una sociedad agrícola y comenzaron a construir comunidades estructuradas, también comenzaron a construir jerarquías de poder, designando a algunas personas como más dignas de gobernar que otras. Déjeme hacer una pausa por un momento. Este libro es mi historia, una historia de una mujer blanca, cuyas experiencias como esposa de pastor y erudita me llevaron a rechazar las enseñanzas evangélicas sobre el liderazgo masculino y la sumisión femenina. Estoy luchando contra el patriarcado de las mujeres, pero las mujeres no son las únicas perjudicadas por el patriarcado. La erudita bíblica Clarine J. Martin nos recuerda que si bien el patriarcado define los límites de la vida de las mujeres, también define a los pueblos y razas subyugados como los otros que deberían ser dominados. El patriarcado camina junto al racismo estructural y la opresión sistémica, y lo ha hecho consistente a lo largo de la historia. Me frustra cómo los cristianos se esfuerzan tanto por desenredar las narrativas entrelazadas de la opresión patriarcal, aflojando su control sobre un grupo mientras lo estrecha sobre otro. En su innovador artículo, Códigos Domésticos en la Interpretación Bíblica Afroamericana, Martin hace una pregunta provocativa. ¿Cómo pueden los predicadores y teólogos negros usar una herramienta liberada mientras predican y teologizan sobre los esclavos, pero una hermenéutica literalista con referencia a las mujeres? Me gustaría hacer la misma pregunta a los predicadores y teólogos blancos. Cuando entendemos correctamente que los pasajes bíblicos que hablan de la esclavitud deben enmarcarse dentro de un contexto histórico y que, a través de los lentes de este contexto histórico, es mejor ver la esclavitud como un sistema impío que es contrario al Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo no aplicar los mismos estándares a los textos bíblicos sobre las mujeres? Martin desafía a los intérpretes afroamericanos de la Biblia a que dejen de utilizar con respecto a las narrativas bíblicas sobre las mujeres. Solo entonces todos los negros podrán ser verdaderamente libres. Ella tiene razón. ¿No es hora de que los cristianos comprometidos con el seguimiento de Cristo reconozcan lo que historiadores como Gerda Lerner saben desde hace tanto tiempo? ¿No es hora de que dejemos de ignorar la realidad histórica de que el patriarcado es parte de un sistema entrelazado de opresión que incluye el racismo? Si bien aspectos del monumental estudio de Lerner sobre el patriarcado han sido cuestionados y modificados por historiadores posteriores, su argumento de que el patriarcado surgió con el comienzo de la civilización no. Mary Wisner Hanks, una destacada académica moderna sobre género e historia, escribe: aunque las líneas causales no están claras, el desarrollo de la agricultura estuvo acompañado de una creciente subordinación de las mujeres en muchas partes del mundo. Tanto el trabajo como el poder masculino comenzaron a asociarse con la propiedad y el trabajo agrícola que la acompañaba. Esto llevó a que se favoreciera a los niños sobre las niñas en materia de herencia y que las mujeres se volvieran cada vez más dependientes de los hombres que eran propietarios o trabajadores agrícolas. Wisner Hanks continúa: a lo largo de las generaciones, el acceso de las mujeres a los recursos disminuyó y les resultó cada vez más difícil sobrevivir sin el apoyo masculino. Las mujeres se volvieron cada vez más dependientes de los hombres, a medida que las comunidades agrícolas se convirtieron en el corazón de la civilización humana. Me sorprende como erudita y como cristiana que cuando Dios le dijo a Eva que estaría bajo el poder de su marido, Dios dijo simultáneamente a Adán que el trabajo agrícola sería necesario para la supervivencia humana. El patriarcado, según la Biblia y los registros históricos, surgió junto con el surgimiento de las comunidades agrícolas. En lugar de que el patriarcado sea ordenado por Dios, la historia sugiere que tiene un origen humano, la civilización misma. Desde la epopeya de Gilgamesh en la antigua Sumeria hasta otros textos como el Ramayana en la antigua India. La evidencia de las primeras civilizaciones revela el desarrollo de jerarquías de género que privilegiaban a los hombres, especialmente a los hombres de ciertas clases, y subordinaban a las mujeres. El patriarcado es una estructura de poder creada y mantenida literalmente por el trabajo humano. En este contexto, la Biblia es nada menos que revolucionaria. Si bien el patriarcado ciertamente existe en la narrativa bíblica, Matthews nos anima a recordar que existe una diferencia entre lo que es descriptivo y lo prescriptivo en la Biblia. Los ecos del
patriarcado humano desfilan por todo el Nuevo Testamento, desde el liderazgo exclusivo de los varones judíos hasta las duras leyes sobre el adulterio aplicadas a las mujeres, e incluso los escritos de Pablo. La iglesia primitiva estaba tratando de encontrarle sentido a su lugar dentro del mundo judío como en el romano, y muchos de esos mundos se filtraron en las historias de la iglesia. Al mismo tiempo, vemos una sorprendente cantidad de pasajes que subvierten los roles de género tradicionales y enfatizan a las mujeres como líderes, desde la mujer samaritana junto al pozo dando de beber a Jesús, hasta María de Betania, aprendiendo a los pies de Jesús como una discípula, y Marta declarando su fe en Jesús, lo que contrarresta la falta de fe exhibida por la mayoría de los discípulos. Recientemente me reí de las reflexiones del erudito bíblico Phoebe C. Dickerson sobre Tabita, una mujer identificada como discípula en Hechos 9. Me pregunto, pregunta Dickerson, ¿qué pasaría si los predicadores aprendieran griego y reconocieran que la identificación de Tabita como una cierta, femenino, discípula, probablemente indica que ella es una de muchas discípulas? Las mujeres bíblicas son más de lo que habíamos imaginado y no encajarían en el molde que el complementarismo ha decretado para ellas. Beth Moore reconoce esto en su respuesta a Owen Strachan en un hilo en línea sobre mujeres en el ministerio. Dice, lo que pido es lidiar con todo el texto desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22 en cada asunto relacionado con las mujeres, lidiar con las palabras de Pablo en Primera de Timoteo, en Primera de Corintios 14, como autoritarias inspiradas por Dios, junto con otras palabras que Pablo escribió, igualmente inspiradas y que dan sentido a las muchas mujeres con las que sirvió. Por encima de todo, debemos buscar las actitudes del mismo Señor Jesús hacia las mujeres. Moore, que ha pasado toda su vida inmersa en la Biblia, se da cuenta de una desconexión entre la construcción de la feminidad bíblica y la vida real de las mujeres en la Biblia. El patriarcado existe en la Biblia porque la Biblia fue escrita en un mundo patriarcal. Históricamente hablando, no hay nada sorprendente en las historias y pasajes bíblicos plagados de actitudes y acciones patriarcales. Lo sorprendente es cuántos pasajes e historias bíblicas socavan al patriarcado, en lugar de apoyarlo. Incluso John Piper admitió en 1984 que no sabe qué hacer con Débora y Hulda. Los pasajes de la Biblia más difíciles de explicar, históricamente hablando, son aquellos como Gálatas 3, 26 al 28. Porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios mediante la fe. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es radical. Esto es lo que hace que el cristianismo sea tan diferente del resto de la historia humana. Esto es lo que libera tanto a hombres como a mujeres. ¿No es irónico, por no decir aburrido, que pasemos tanto tiempo luchando para que el cristianismo se parezca al mundo que nos rodea, en lugar de luchar para que se parezca a Jesucristo? ¿No debería ser al revés? Sarah Bessey, escritora, activista y autora del bestseller cristiano progresista Jesus Feminist, tiene toda la razón en que el patriarcado no es el sueño de Dios para la humanidad. ¿No se parece más el mundo de Gálatas 3 al mundo de Jesús? El patriarcado puede ser parte de la historia humana, pero eso no la convierte en cristiana. Simplemente nos muestra las raíces históricas y muy humanas de la feminidad bíblica.